convento. Damos gracias a hablar porque estamos aquí en la casa de Dios para glorificar su nombre. Amado hermano, la semana pasada comenzamos un estudio sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 1. No estamos muy lejos, estamos apenas en el versículo número 1. Y comenzamos con esta carta diciendo que esta carta, según muchos teólogos de distintas denominaciones están de acuerdo en que esta es una carta como él la define, la carta magna, donde el apóstol Pablo aquí menciona casi todas las doctrinas bíblicas, o mejor dicho, todas las doctrinas que se refieren a la salvación, las muestra aquí en esta carta. Gloria al Señor. Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude en la oración esta mañana para seguir estudiando el versículo 1. Vamos para el versículo 1 bien. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias, mi Dios amado, gracias por este momento que nos has permitido, Señor, en este día. Gloria al Señor, día que es tuyo, todos los días son tuyos, Señor, pero dedicamos exclusivamente un día, Señor, de descanso para tu gloria y para tu honra. Descanso, Señor, primeramente físicamente para nosotros, pero para ti, Señor, le dedicamos este día de tu aleluya para exaltarte y glorificarte, aunque primeramente tú eres Señor de todos los días. Eres Señor de todos nuestros días. Gracias te damos, aleluya, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Dios amado. Gracias, Señor, por la hermana Estelia, Señor, que nos está visitando en este día, Señor amado. Gracias, Señor, también por su nieta, Dios amado. Gracias te damos, aleluya, porque tú eres misericordioso, grande y clemente. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios amado, bendice grandemente lo que están y lo que no están, Señor. Lo que no han podido llegar, Señor, bendice, ayúdales. Oh Padre, y ahora que nos disponemos, Señor, a estudiar, Señor, aleluya, a seguir estudiando, Señor, esta carta, yo te ruego, Señor, que nos ayude a discernir, mi amado, a interpretarla tal cual como es, Señor, tal cual como tú has dado la autoridad, Señor, para escribir, Señor, estas benditas palabras, Señor amado, aleluya. Palabras, Señor, que nos dan vida, palabras, Señor, que nos hace vivificar, crecer, Señor, ser restaurado en nuestras mentes, Señor, vivir, Señor, una vida que a ti, Señor, te place que nosotros vivamos, mi amado. Gracias, Dios, por tu palabra bendita, Señor. Padre Dios mío, que esta palabra, Señor, no salga de nosotros vacía, sino que haga efecto, mi amado. Que no entre por un oído y salga por otro, Señor, sino que entre en nuestro corazón, Dios mío, recibiéndola con humildad, Padre amado, para tu gloria y para tu honra, Señor. Así, Señor, mismo, como tú directamente trataste con el apóstol Pablo, dándole y revelándole este misterio, Señor amado, misterio, Señor, que estaba en otros tiempos, pero que ahora ha sido revelado, Señor, en tu Hijo Jesucristo, este evangelio de verdad, este evangelio de salvación, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, vamos por el verso 1. Romanos capítulo 1, verso 1. Este versículo lo hemos dividido en tres partes. Pero vamos a leer los 7 versículos, los 7 primeros versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El versículo 1 lo he dividido en dos partes, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo. La semana pasada hablamos sobre el significado de siervo. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era Pablo? Pues sabemos que Pablo, antes de su conversión, era un perseguidor de la iglesia. Asesino, perseguidor, tenía su propia conformación en cuanto al servicio de Dios, su propio entendimiento. Él pensaba que estaba sirviendo de Dios, pero resulta que Dios lo detuvo y le dijo: no es así, así como tú piensas, así no es. De una manera equivocada, una fe distorsionada, se puede decir así, porque el hombre natural, el hombre caído, que no conoce a Dios, puede creer en Dios, no hay ningún problema. Todas las personas están conscientes y intelectualmente pueden manifestar creer en Dios, inclusive hasta creer en Jesucristo, lo pueden manifestar, pero de una manera equivocada, de una manera intelectual. Porque el hombre está caído, el hombre está muerto, como dice la Escritura, en sus delitos y pecados. Y no se trata de una muerte simbólica, sino de un hecho real, muerto espiritualmente. O sea, el hombre no puede responder a Dios a menos que el Señor haga una obra de un milagro de regeneración. Un milagro de regeneración. Y eso fue lo que el Señor hizo con Pablo. Transformó su vida inmediatamente. Lo detuvo. Es una pausa en su vida. Un momento, hasta aquí. Ahora me vas a sentir. Inmediatamente, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, ese siervo no es un título que Pablo se agarró para sí, ni porque él entendió: ay, ahora soy siervo del Señor. Es, según algunos teólogos, este título es un título de honor que contrasta a las cosas de este mundo. Si nos ponemos a estudiar la palabra siervo, entendemos que en el contexto significaba esclavo, pero ese esclavo no tenía una libertad. Era esclavo de un amo terrenal. Y no tenía ningún tipo de libertad. Así que ese es lo que significa. Y en griego la palabra siervo significa, o su pronunciación es doble en su contexto. Y también significa propiedad. Propiedad de alguien. ¿Qué es propiedad de alguien? Propiedad de su amo sin derechos propios, sujeto a su voluntad. Ese es el contexto de ese tiempo. Ahora, en el reino de Dios es muy distinto. Contrastan con lo secular. Contrastan con el mundo.
y podemos entender lo que significa en el reino de Dios. Pero una cosa es el significado en el reino de Dios y una otra cosa es vivir lo que significa. Una cosa es el significado, porque cualquiera puede entender. Sí, hay una diferencia entre el reino de Dios y lo secular. Sí, hay una diferencia de verdad. Y lo pueden entender de una manera intelectual, ¿verdad? Y por convicción lo pueden entender. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que hacen acciones de siervo, pero las acciones de siervo siempre van a estar condicionadas por su naturaleza, por una naturaleza caída. Y todo lo que haga, aunque moralmente es bueno, pero siempre va a tener esa sustancia de maldad. Porque cuando las personas hacen cosas, las hacen por alguna cosa, por algún interés, por algún beneficio. Y muchas veces se hace el beneficio para que lo vean, para ser visto por los demás, para hacer alarde también. Y eso es por causa de la naturaleza querida. Ahora, cuando Dios ha transformado al hombre y ha sido regenerado, ya ese siervo no es por mérito propio, como secularmente el mundo se apropia de ese título de siervo. Mérito propio, porque yo puedo servir. Es decir, yo puedo hacer esto, moralmente yo puedo hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero si nos podemos entender, este siervo es también un beneficio de Dios. Y es también un don de Dios, es un regalo del Señor. Así como todo beneficio que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones justamente con Cristo, el servicio de siervo es uno de los beneficios y es un honor para cada creyente. Es un honor porque no es un mérito propio, sino que es un llamado especial por el Señor. Cuando Dios transforma al hombre, lo cambia, ya no vive para sí mismo. Ya no vive para sí mismo. Porque si vive para sí mismo, ese servicio que haga es mérito propio. ¿Sí se entiende, verdad? Puede servir, pero su servicio es mérito propio. Ya cuando hemos recibido del Señor ese milagro, esa transformación, esa renovación, ya no vivimos para sí mismos. O sea, no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Ya el yo no puede existir. Aunque mi nombre siempre va a ser igual, me voy a llamar Gabriel. Pero ese Gabriel ya no va a vivir para sí mismo, sino para Cristo. Para un amo, que es Cristo. Pero ahora este amo es muy diferente, muy distinto al amo terrenal o a los amos terrenales. Porque aunque somos propiedad de él, y él nos compró con precio de sangre, porque nos compró y nos llamó a libertad. Ahora, somos esclavos de él, pero esclavos libres. De una manera que no nos sentimos oprimidos, así como esos esclavos se sentían oprimidos. Ahora somos esclavos, pero con gozo. Somos esclavos, pero con alegría. Somos esclavos, pero con ánimo. Somos esclavos, pero beneficiados. Somos amos del Señor, pero tenemos todos los beneficios y todas las promesas que el Señor nos ha dado. Ahora, Pablo, siervo de Jesucristo, de más nadie, no es servidor de hombres, no es para agradar a hombres, no es para beneficiar a hombres, sino para el servicio directamente del Señor. Ahora, a Pablo le toca cumplir
condición. Dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Pero antes que entremos a esa parte del llamado a ser apóstol, vamos a ir un momentito a lo que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, pero en el contexto también le estaba hablando a los fariseos. Mateo, capítulo 23, verso 8 al 11. 23, verso 8 al 11. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1, porque es interesante para nosotros entender con más profundidad lo que es ser siervo. Para que tengamos una convicción, porque es una mera convicción intelectual, un entendimiento de lo que es siervo. Ahora, una cosa es entender y otra cosa es ser siervo. Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. En la cátedra de Moisés, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos dicen, predican, que tienen que ser siervos, pero ellos no son siervos. Y el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, oigan lo que dicen y hagan lo que ellos dicen. O sea, están dando la información. Pero no solamente la información, sino hacer lo que la Biblia enseña. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no viven lo que predican, no hablan, no viven lo que dicen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, no hacen. Es como el maestro, ¿verdad?, que enseña, tú que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Porque dice que esto no se hace y esto no se hace, y es lo primero que hace. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí está el detalle, ¿verdad? Que eran religiosos, eran fariseos. ¿Tenían la capacidad de ser siervos o no? ¿Tenían la capacidad de servir o no? Sí, tenían la capacidad. Porque tenían una convicción intelectual. ¿Sí? Pero de una manera afectada por la caída del hombre. De una manera afectada. ¿En qué sentido? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Para ser vistos. Para agradar a los hombres, miren lo que yo hago, miren lo que estoy haciendo. Dice la Escritura, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Es un principio de la Escritura. Y es un principio que nos enseña a ser un verdadero siervo sometido al Señor Jesucristo. Que ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener. Ese es el Cristo, no es al hombre. No es al hombre. No es al hombre que se decide. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esas filacterias, en alguna cultura de los judíos, bueno, y según el mandato, ellos tenían que cargar, era como una cartera de cuero que ellos tenían, donde tenían todos los textos bíblicos, y sería para recordatorio, para ellos recordar todas las cosas que tenían que hacer y obedecer. Y así mismo, los mantos, los flecos, eran como una cinta
Ellos se amarraban donde tenían que recordar siempre parte de la obediencia. Y entonces ellos llegaban y se la ponían exageradamente. Una manera exagerada para que lo vieran. Entonces, esto hace una connotación a aquellas personas que quieren ser vistos por los demás y quieren ganar pleitesía, ganar atribución. Y ellos entienden que nosotros enfocarnos de que no da gloria a Dios. O sea, es peligroso agarrarse la gloria para uno mismo, porque él está demostrando que no es cierto. Es un cielo, pero no transformado. Entonces, eso está ahí. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Amamos los primeros asientos. Entonces, muchas veces la posición es un ídolo. La Escritura dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque cualquier cosa que esté fuera de Dios es un ídolo. Cualquier, hasta una silla, imagínense ustedes, como lo describe aquí simbólicamente, pero es una posición cualquiera, un estatus. Y ellos amaban los estatus, ellos amaban los primeros asientos, las primeras filas, porque eso les daba mucho estatus. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, porque los primeros asientos eran de las personas más con una mejor posición. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Ese título de rabí era un título de honor para ellos, porque eso le daba exclusividad y se sentían orgullosos. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. O sea que en el Señor no hay títulos, no hay posiciones. En Cristo, como nosotros como siervos, sí, el Señor nos ha mandado un ministerio. Pero no es mi ministerio, como dicen algunos, no es mi ministerio. Y con aquel orgullo. No, es un ministerio que vas a llevar a cabo, pero es una encomienda que Dios te ha puesto a cumplir el propósito de Dios, el plan del Evangelio que Él ha trazado desde el principio, que más adelante lo vamos a ver ahí. Es un solo propósito, es un solo ministerio. Ahora, no quiere decir que uno pueda decir la palabra ministerio en cualquiera de las entidades, ministerio de pastor, ministerio de evangelista, ministerio de maestro, no del ministerio apostólico de apóstol, porque ya el apostolado ya los apóstoles ya hicieron su fundación. Ya ellos hicieron lo que el Señor les había encomendado, construir el edificio, poner las bases y los fundamentos. Ya no hay otro fundamento. Pero sí el maestro, porque es una misión que el Señor nos encomendado. El evangelista llevar el mensaje del evangelio. Y todo esto tiene que ver con una misión. Porque la palabra apóstol es alguien que ha sido encomendado para una misión especial y para una misión específica. Y esa misión específica tiene que ver con el misterio de Dios, con el ministerio de Dios, con el evangelio de Dios, y es lo que nos dice Romanos. Pero antes de ir para allá vamos a seguir leyendo, hermanos. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Es interesante, ¿verdad? Es un solo maestro. Si yo diría, yo soy maestro, muchas veces depende de cómo lo diga, ¿verdad? Pero a veces sí lo puedo decir con humildad, pero por dentro estoy diciendo, para que me alaben. Eso también es peligroso. Porque no solamente haciendo la acción, nada más solamente pensando ya,
ya le estamos quitando la gloria de Dios, porque lo estamos atribuyendo para nosotros su gloria. Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros somos iguales, es lo que quiere decir. Igual en el sentido de siervo. Todos somos iguales. Para el Señor, hombres y mujeres somos iguales en el sentido del llamado de siervos. Todos somos iguales. Y no llaméis Padre, esto es interesante aquí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea que el Señor no quiere que nosotros hagamos un ídolo, ni pongamos a nadie en un pedestal para decirle padre, papi. Bueno, para ustedes contar cómo hacen eso. Y fíjense que eso no es raro que hoy lo hagan. No es raro, eso pasaba. Y el Señor lo observaba y se los exhortaba y se les decía: no llames Padre vuestro a nadie en la tierra. Pero hay muchas religiones que adoran a un solo vicario, a una sola persona. Eso también es idolatría. El hecho de adorar a un hombre es idolatría. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, en el reino de Dios. Uno es vuestro Padre. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. O sea, no hay estatus, no hay posición, ninguno de nosotros somos más que otro, ni hay uno mayor que otro. Todos somos iguales, hermanos del Señor. Todos somos siervos del Señor. Todos hemos sido encomendado para el servicio, para este llamado, para cumplir el propósito de Dios. Nosotros podemos tener metas, visiones, pero todo eso debe estar subyugado al plan de Dios, a su propósito, no a mi propósito. Todo lo que yo hago tiene que ver con el propósito de Dios. Es lo que yo tengo que entender. Por convicción, como hijo de Dios, como siervo, yo tengo que comprender eso, discernirlo para entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona se lleva su chapa porque no entiende, no comprende esta verdad. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, de Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y en muchas partes de la escritura lo dice. Habla de ese siervo, de ese esclavo de Cristo, pero un esclavo libre. No un esclavo que vive, sino que un esclavo que sirve con gozo, con alegría, porque sabe que es su Salvador, porque sabe que es su amo, porque sabe que está lleno de beneficios, y uno de esos beneficios es que nos ha dado su vida. Cuando nosotros estábamos muertos, nos dio vida, y ahora nosotros tenemos vida justamente en. Porque el que se enaltece será humillado, o sea, que el que se infla, dice que será humillado. Fíjense que esto le puede pasar a Jesús de Dios, no hay ningún problema con él. Pero Dios, por su bondad y su misericordia, lo va a disciplinar y lo va a llevar a que baje los humos, que le baje dos a la situación. Porque nosotros por naturaleza no nos matamos. Tenemos a enorgullecernos, el orgullo. Alguien dijo que antes que uno se levante, uno en la mañana, lo primero que se levanta es el orgullo. Y uno tiene que matar ese orgullo. Y ese orgullo es una lucha que nosotros tenemos. Hay que matarlo en oración. En oración. Señor, ten misericordia de mí, ten compasión. Hazme ver si
si yo en este día tengo una pesca de orgullo, ayúdame, Señor, a vencerlo. Ayúdame a vencer este orgullo que hay en mí. Y eso tiene que ser una constancia, una lucha en nosotros. Esa es la lucha del cristiano. Que aunque nosotros hemos sido redimidos, hemos sido transformados por el Señor, pero hay una lucha en nosotros. Cuidarnos en todas las cosas, hasta de mentir, de engañar. Todas esas cosas son una lucha. Y eso, amados hermanos, tenemos un beneficio que es la oración. El Señor nos ha dado esa herramienta que es la oración, para que nosotros luchemos día a día. Porque el que se enaltece será humillado. Aquí está la palabra, aquí está la información. Dios nos está dando la información. Ahora, ¿cuál es la aplicación a mi vida? Y el que se humilla será enaltecido. Pero este enaltecido tiene una connotación. Este enaltecido es que el Señor, ¿verdad?, se agrada de ese siervo. No es que lo va a poner en una posición alta. No, siempre va a ser siervo. Pero es un siervo con todos los beneficios y todos los recursos del Señor. Con todos los beneficios y recursos espirituales. Porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo, juntamente con Él. Pero sin Él, nada podemos hacer, nada somos. No pueden hacer nada sin Él. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis al reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Entonces aquí tiene una serie de cosas que los escribas hacían que eran buenas vistas por el Señor, no eran vistas de una manera agradable al Señor. Entonces, esto nos enseña a nosotros a hacer por condición verdadera, ¿cierto? Somos servos del Señor, pero estamos en un proceso que necesitamos entender y comprender y vivir como siervos, ¿cierto? Porque aunque somos siervos y entendemos que somos siervos, tenemos que vivir una vida como siervo. Ahora, el apóstol Pablo da un ejemplo de ese siervo. Por eso una vez él dijo, 6 imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero no lo dijo por jactancia, que era mejor que todo, ¿no? De ninguna manera. Sino que él está diciendo como yo de Cristo, así como Cristo, siervo. ¿Cómo es Cristo? Siervo, lo máximo. Según muchos teólogos, ellos afirman que el único verdadero siervo fue el Señor Jesucristo. A Pablo lo vamos a poner en segundo. Pero nosotros. Pero todos nosotros. Pero el verdadero siervo fue el Señor Jesucristo. Es increíble que el Señor, ¿verdad?, demostró, para ser ejemplo, lo demostró. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, dentro de todo aquel que cree. Una demostración de la gloria de Dios, siendo Dios, siendo hombre, en las dos formas. Una humillación perfecta. Eso te dice Filipenses. Filipenses, ¿quieren que ayude a buscarlo ahí? Filipenses, creo que el capítulo 2. Por tanto, miren cómo dice el capítulo 2 de Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con
humildad. O sea, todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, tiene que ser un toque con humildad y con mansedumbre. Imagínense lo que significa eso. Es una constancia de ser siervo, no es cualquier cosa, porque se nos puede pasar por alto. Nosotros leemos esto y lo vemos, pero aún así se nos puede pasar por alto. Y miren cómo dice el apóstol: completar mi gozo, sintiendo lo mismo. Es un gozo ser siervo. Es un gozo servir al Señor. Nada cae por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Todo lo que tú hagas, ni por contienda ni por vanagloria. Contienda en el sentido de competencia, porque a veces creen que es pelea. No. Ni por contienda ni por vanagloria. Vanagloria es ganarse la gloria para uno, porque toda la gloria es del Señor. No sé si la pregunta sea como correcta. ¿Cómo ser humilde? ¿Cómo ser humilde? Oye, se hace un tema demasiado largo. ¿Cómo ser humilde? Porque la humildad es un fruto del Espíritu. Ni siquiera es mío. Porque yo no puedo decir, yo soy humilde. Ya ahí está ahí. Ya lo dije ahora. Y yo digo, ¿sabes por qué la pregunta? Porque he visto mucho. No, yo soy humilde. ¿Cómo es eso? Exactamente. Cuando una persona es que yo amo mucho. Yo. Por eso es el mandato y el imperativo: ser humildes. Nada hagáis por contienda. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra naturaleza. Lo dice porque está en nuestra naturaleza. Y es lo que nosotros tenemos que practicar, y eso es lo que significa ejercítate para la piedad. El ejercicio para la piedad significa eso: ejercitar la humildad. Y tenemos que tener cuidado si lo hacemos hipócritamente. Esa es la otra parte. Porque podemos ser humildes, pero podemos ser hipócritas a la vez. Porque hay humildes hipócritas, que es lo que se conoce como una humildad falsificada, una aparente humildad. Y eso es lo que la Escritura dice: examinaos a vosotros mismos si Cristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados. O sea, si Cristo, ese siervo, está en ti, porque debería estar en ti ese siervo, es Cristo en ti, ni siquiera yo hago las cosas como siervo, porque si yo las hiciera por mi propia fuerza como siervo, ya sería mi yo. Pero imagínense que el mismo parecer. Ellos se paraban, tenían su pública, tenían su fe, hasta el texto bíblico. Todo. Bien rica. Ustedes uno lo veía, la persona lo veía y decía, oye, también, así muchas veces en veces, oye, ¿verdad? Y lo hacían públicamente, wow, tremendo. Entonces era cuidado por los malos. Hay una connotación ahí que es peligroso también ser alquilado. Bueno, no es malo, pero es peligroso. Es peligroso. En el sentido. Lo que entra es la unión con Cristo. Claro. Yo digo, aprender de mí. Es manso. Lo que pasa es que muchas veces el texto se tergiversa. Y ese aprender de mí, en vez de unirlo con lo que se aquí, fuera de mí, nada puede ser. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Volteamos la ecuación y lo que tenemos es en el aprendizaje nos volvemos parecidos. Ya lo que aprendemos de Cristo, en el sentido de que Cristo es el que vive en nosotros y su vida se refleja en nosotros, sino que aprendemos en un sentido independiente. Yo pues soy sabio en mi propia opinión. Como que si Cristo no hubiese, no fuese la vida, sino nada más una cierta lección moral. Entonces yo agarro la lección moral y dependo de este aprendizaje de lo que yo aprendí, por mi fuerza, por mi poder, pero no es Cristo que da todo esto. Y ahí donde el hombre se gana la vanagloria.
dice? El contenido de la humildad. ¿Qué es la humildad? No tiene vanagloria, no tiene jactancia, no tiene nada de eso. Es una sinceridad profunda en Cristo. Es una sinceridad. Y el servicio al Señor tiene que ser una sinceridad. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser sincero. Pero ese sincero no puede ser un sincero hipócrita. Es el detalle. Más profundamente en mí. Tenemos que ser sinceros de verdad. Con sinceridad. Como dice, no de labios ni de oídos, sino de corazón. Pero de corazón que ¿un corazón malo o un corazón puro? Un corazón puro. Este de corazón es de corazón puro, humilde y sincero. Sí. Estimando, fíjate, tiene otro contenido más. La humildad no contiene vanagloria, no contiene jactancia, no contiene ningún tipo de orgullo. Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Y muchas veces no lo hacemos. Exacto. Esa es la parte más fuerte. Y muchas veces no lo hacemos. Porque llega el yo. Es decir, que todo es su naturaleza caída, todo tiene un grado de altivez. Todo. Exactamente, así es. Ese es el Evangelio. Todo hombre tiene un grado de altivez y debe luchar con eso. Porque es nuestra naturaleza y nosotros siempre vamos, como peregrinos aquí en la tierra, vamos a luchar con eso. Por eso la titular, por eso somos imperativos en la Escritura. No para ganarnos la salvación, sino para obedecer al Señor con gozo. Y sus palabras son imperativas. No hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, si tú tienes algún tipo de, digamos, posición, no te puedes creer más que otros y que ninguno, sino que, y no tampoco hacerlo por hipocresía, sino con pureza, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Hay otro texto que dice, ninguno quiere su propio bien, sino el de los demás. Y esa palabra nos humilla. Y mientras la palabra del Señor nos humille, ahí tenemos la posición de siervo. Porque nosotros no podemos leer la Escritura por leerla y leer lo que nos conviene. Porque a veces leemos, y esta palabra no me gusta porque esto me está brillando mucho. Esa es la que te conviene. Esa es la que te conviene. Y la que te va a los ojos para que seas servidor. Porque servidor no solamente es accionar, haciendo servicio a los demás, sino también, hermano, es luchar contra nuestra altivez para ser siervo, para ser un verdadero siervo. Un siervo genuino como el Señor quiere que nosotros seamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Imagínense usted. Y eso nos humilla más. Haya pues en vosotros este sentir. Ahora fíjate, habla de sentir. Habla de que tenemos que tener un sentimiento o digamos, una sensibilidad. Ese sentir, porque ese es una sensibilidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo, en una oportunidad también dijo, si yo quisiera gloriarme, digo todo lo que yo he hecho, todos los títulos que tengo, todos los títulos, esto, aquello, fariseo, maestro, para ustedes contar todos los títulos que tenía y la posición que tenía como fariseo, el apóstol Pablo. Pero ¿qué dijo él? Todo eso lo tomo como ¿qué? Como basura. Hay algunos evangélicos que no les gusta decir eso. Pero es cierto. Es la connotación más exacta, es cierto. Todas esas cosas son basura.
por amor de Cristo. ¿Por qué esa connotación basura? Porque no son para provecho en el reino de Dios. Porque para yo ser siervo tengo que despojarme de todo. Despojarme de todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del joven rico, cuando el Señor Jesús le dice, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahí hay una identificación de que el camino para poder pasar por ese ojo de la aguja, que era una parte estrecha del mundo, él tenía que pasar. Y cuando ya cerraban las puertas porque no podían pasar, el camello podía pasar, pero tenía que despojarse de todo. Tenía que despojarse completamente de todo. O sea, ninguno puede ser mi discípulo si antes no ha dejado todo. Entonces, ese todo es lo que el apóstol Pablo se refiere allí. Lo he despreciado todo por ganar ¿a quién? Porque Cristo es ganancia, amado hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocar. Cristo es todo para nosotros. Es todo, en todo y para todos. Cristo es todo. Y ese es el enfoque que nosotros como siervos de Dios tenemos que tener. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando dice, nosotros hacemos las cosas ¿para qué? Para ayudar a otros, ¿no? Algo como... No mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando para uno. Ahora, lo hacemos de verdad. Te hago la pregunta, ¿no hacemos eso de verdad? ¿Tú ayudas a otro porque te sale? ¿O porque quieres? La verdad es que no, porque es la verdad. Es la verdad. O si me preguntas, Víctor, ¿tú lo haces? Ahí yo lo tengo. Me cuenta. Pastor, hermano. Y la causa del buen samaritano, entonces, no todos esperando. Hay que dar Sí, pero cuando está la naturaleza humana, el hombre, vivimos de él. Pero cuando está Cristo, que está dominando, ahí sí. Pero cuando está ahorita la naturaleza, porque muchas veces nosotros nos ponemos así, ¿verdad? Pero llegamos a un momento que lo volvemos a hacer. Él es el que pone el querer como el hacer en los corazones con su buena voluntad. ¿Ah? Él es el que pone el querer como el hacer en los Exactamente. corazones. Exactamente. Buena voluntad. No soy yo, es Cristo en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es Cristo, no es por tu propia fuerza. Porque si tú dices, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro, si lo estás haciendo porque con una connotación no bíblica, te estás agarrando el medio propio. Y no es por medio propio, es Cristo en nosotros. Amén. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos ha encomendado, si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos ha encomendado, ¿qué dice la Escritura? Somos siervos inútiles. O sea, la gloria no es de nosotros. No. La gloria siempre es de Dios. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Que si nosotros hacemos algo, esto, aquello, que tenemos que hacerlo, porque es mandato vivido por el Señor, pero con gozo. ¿Verdad? Con gozo y es. Pastor, disculpe, hasta la gente no creyente, cuando extiende su mano hacia uno de nosotros, es porque el Señor también lo ha hecho en él para que sea una ayuda. Ahí donde cabe eso de poder sentir como el hacer por su voluntad. Pero siempre es la gloria de Dios. Porque el fulano tal hizo. Es que la gloria de Dios, porque es el que pone el querer como el hacer por su voluntad. Pero eso no es excusa de nosotros no hacer la obra del Señor. Y lo que nos ha encomendado. Porque la misma Escritura nos dice que es lo que nosotros tenemos que hacer. La Escritura nos dice que no podemos ser ociosos, que no podemos estar sin hacer la voluntad de Dios. O sea, tantas cosas, tantos imperativos que dice la Escritura. Porque si nosotros si somos servidores de Dios, somos siervos de verdad del Señor, tenemos que hacer lo que Dios nos encomendó. Y la Escritura misma dice que Él preparó las obras de antemano, todas las que nosotros vamos a hacer.
O sea, no hay excusa para nosotros decir, voy a esperar que Dios me haga sentir. No, estamos errados y equivocados. Sí, Dios puede sentir así como el querer, porque la gloria siempre es de Él. Pero no es la excusa de que yo no haga la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes, verdad? Entonces, esa es parte del servicio. Ahí se mantiene una tensión. Biblia. Pablo lo expresa a fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. O sea, si hacemos lo que Dios nos ha condenado a hacer, Él Dios en nosotros. Amén. Si fallamos, no hay excusa. Somos nosotros culpables. A fin de que ninguno presente una excusa y a fin de que ninguno se jacte de si podemos hacer las cosas o no podemos hacer las cosas. Y eso llega a la conclusión que el verdadero siervo de Cristo siempre sin dignidad de los demás. Como Pablo lo dijo, yo no vine con ustedes con sabiduría humana, sino con la demostración de poder, y con temor, con temblor, a predicar el evangelio, a fin de que la fe de ustedes no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Y Pablo se sentía indigno. ¿No te lo digo? Por la gracia de Dios. Y tenía que decirlo, porque ese es también hasta nosotros expresar, porque fíjate, nosotros podemos tener un conocimiento intelectual de las escrituras, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener cuidado. Este conocimiento no es mío. Esta sabiduría no es mía, esto no me pertenece. Yo no soy sabio, sino que Cristo es mío. O sea, ahí donde, hasta en las palabras tenemos que tener cuidado. Nuestro lenguaje evangélico debe estar centrado en ser cierto. Todo nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, expresando siempre la autoridad de las Escrituras, expresando siempre que la autoridad está en Cristo y en las Escrituras. Y eso es lo que, esa es la otra connotación de ser cierto. O sea que este tema de siervo tiene muchas cosas porque se trata del servir. Este tiene muchos matices y del servicio. Ahora fíjense, el cual siendo en forma de Dios activó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y a veces nosotros nos aferramos. Y esa es la lucha del cristiano. Te aferres a las cosas. Tú eres libre en Cristo. No, es que estoy luchando, tengo esta lucha, que yo sé que te aferras a eso. ¿Y qué pasó? Tú no eres libre en Cristo. Las cargas no son para el Señor. En el mundo tendrás aflicciones. Dios no te va a quitar las aflicciones porque son necesarias, específicamente necesarias para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu mente, para ser restaurado, para ser renovado en el fruto del camino. Las aflicciones son demasiado importantes, pero confía, porque yo he vencido. Es la confianza que tienes que tener en el Señor. Es la mirada en Cristo. Es enfocado, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dejar de ver a Cristo, así como Pedro. Pedro, caminando sobre las aguas, dejó ver a Cristo. ¿Qué pasó? Se hundió. Tiene que estar enfocado en Cristo. Solo en Cristo, no en el hombre, ni en uno mismo. Porque nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Entonces, es la mirada de Cristo. Y estando, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense, se despojó a sí mismo. ¿Qué es lo que hizo el camello? Tuvo que despojarse de todo lo que tenía para poder pasar por el ojo de la aguja. Porque si no se despojaba de todo lo que tenía, no puede pasar. Y algunos dicen que el camello se agachó. Y es posición de humildad, de humillación. Porque además que era estrecho el hueco para poder pasar, también era demasiado bajito. Y tuvo que doblar sus rodillas de camello para poder pasar por ese ojo de la luz. Entonces, tenemos que dejarlo todo, dice la Escritura. No alguna cosa, no una parte.
que nos aferran o que nosotros nos aferramos. No es una parte, no es un pedazo, es todo para Cristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fíjese, semejante a los hombres, ¿por qué? Semejante a los hombres, pero sin pecado, sin relación con el pecado. Y estando en la condición de hombre, se obligó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdense que no solamente hombre, sino el hombre que se humilló hasta lo máximo, el único fue el Señor Jesucristo. El único. No hay ningún en la tierra que se haya humillado más que Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. El que se humilla será exaltado. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y culmina dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Cristo. O sea, no hay otra persona que nosotros tenemos que adorar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Hablando de la divinidad, 100% Dios, 100% hombre, su divinidad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y este confesar es una constancia en nuestra boca. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo en mí. Eso es lo que significa. La supremacía de Cristo. El Cristo es Señor de mi vida en todo lo que yo hago. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor y yo soy su siervo. Esa es la convicción que debe tener o debería tener cada creyente en el Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es el segundo punto de aquí. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? ¿Cuánto tiempo me queda? Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, no, hermano. Un llamado. Todos concuerdan que es una vocación divina. No fue llamado por el hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que el llamado siempre no es por el hombre. Aunque el hombre puede, ¿verdad? La facultad que el Señor le ha dado, puede poner a una persona a hacer un trabajo para el Señor. Pero el llamado del Señor está por encima de toda orden, de todo servicio. Y el que llama es el Señor. Un llamado es una vocación divina. Llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Simplemente, ¿verdad? Un servidor. En este contexto, un servidor y comisionado para una labor específica de parte de Dios. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Ahora, soy un servidor, específicamente, ¿qué significa este servidor? Un servidor que ha sido comisionado para establecer las bases del Evangelio, de que esto que me ha sido dado, me ha sido revelado, me ha sido mostrado, que lo dé a conocer. Esa gracia que yo he recibido la tengo que dar de gracia. Ahora, ¿todos fuimos llamados como el apóstol Pablo? No, ¿verdad? Pero sí dice la Escritura que todos nosotros fuimos llamados a reconciliar, al ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio, la buena noticia.
esta misma noticia que el apóstol Pablo está estableciendo como base, como fundamento, el Evangelio de Dios, porque es el Evangelio de Dios. Por eso que dice, he sido llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. No para mi ministerio apostólico. No, para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál es ese Evangelio de Dios? ¿Cuál es ese Evangelio de Dios? Más adelante dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, ahí ya da la respuesta. ¿Cuál es ese Evangelio? Que Él había prometido antes, o sea que no es nuevo. Ya el Señor había prometido este Evangelio desde Génesis, capítulo 3. Desde Génesis, amados hermanos, ya este Evangelio estaba aquí. 3:15. Ese Evangelio en la teología le pusieron un nombre para tener una referencia. Esta palabra no está en la Biblia, pero es una referencia. Es un nombre para que tengamos una referencia. El protoevangelio. El protoevangelio es el inicio donde comenzó las buenas noticias. ¿Dónde se dio inicio al Evangelio? Porque después el Evangelio fue progresivamente revelado, progresivamente a sus profetas, cada uno de sus profetas. Dios fue revelando a través del tiempo, mostrando a Cristo, mostrando la prefiguración de lo que iba a venir, la sombra de Cristo. Ese Evangelio, hermano, ya estaba desde el comienzo, es lo que se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio es un tema, ¿ya?, teológico, donde usted ve todo el Evangelio de la Escritura, todo el Evangelio, cómo Dios se ha desarrollado, cómo Dios se ha mostrado a través del pueblo, cómo Dios ha mostrado la figura de Cristo en la sombra, en los sacrificios, en el sacrificio del animal, en todas esas cosas, cómo iba a ser el sacrificio del cordero. Todos esos elementos del antiguo pacto, ese es el Evangelio mismo. Y se mostró. Y empezó en Génesis capítulo 3, si quiere verlo allá, Génesis capítulo 3, verso 15. Si alguien lo puede ver. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Correcto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad. Y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es enemigo de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. ¿Cuál es esa simiente, esa promesa? Cristo mismo. Cristo es la simiente. Ahí comenzó el Evangelio. Es lo que se conoce como el protoevangelio. O sea que no que el Evangelio comenzó con el apóstol Pablo. No. Ya el Evangelio ya tuvo su inicio desde Génesis. Se mostró en todos esos siervos de Dios, en todos esos siervos que fueron comisionados como mediadores, como hijos de Cristo, para mostrar el Evangelio mismo, el Evangelio de salvación. O sea que no hay donde tenemos que entender que no hay otro Evangelio. Es un solo hilo de Evangelio, es una cadena de Evangelio, pero es uno solo nada más. No hay otro Evangelio establecido. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar.
Esa es la anticipación de Jesucristo, quien aplastaría la cabeza de Satanás a través de su muerte y su resurrección. Amados hermanos, el Evangelio tiene el contenido de la muerte y resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería este Evangelio. Vano sería anunciar el Evangelio. Pero el contenido del Evangelio, hermanos, es la muerte y resurrección de Jesucristo, quien aplastó a Satanás. De eso es el cumplimiento cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ese es el cumplimiento de ese evangelio, de ese protoevangelio que había sido anunciado y mostrado desde los profetas antiguos, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Ahora vamos a ver esta palabra apartado para el Evangelio, Gálatas 1:15. ¿Quieren me acompaña ya a Gálatas 1:15? Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese, me apartó y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase de los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fue directamente. Dios le depositó el Evangelio al apóstol Pablo. Él es el recipiente. Él fue el recipiente inmediato y recibió esa potencia del Evangelio. Al recibir esa potencia del Evangelio, vamos a una responsabilidad. Y no quiere decir que nosotros, como lo hemos recibido este Evangelio, como lo recibió el apóstol Pablo, nosotros no tengamos una responsabilidad. Sí la tenemos. Y tenemos la responsabilidad de llenarnos de este Evangelio, llenar nuestro recipiente. Date la imagen que tú eres un recipiente, que tú eres un vaso. Necesitas ser lleno de ese vaso. Tú eres un recipiente del Señor. Y necesitas llenarte de las Escrituras, llenarte de este Evangelio que fue propuesto desde antes de los profetas. El apóstol Pablo fue lleno directamente, pero ahora la encomienda es a nosotros que nos llenemos de esta palabra como un recipiente, para que todo el contenido del Evangelio, toda la verdad esté en nosotros, para anunciar estas palabras que se nos han sido encomendadas a cada uno de nosotros. Y el mismo texto nos lo dice. En el mismo texto de Romanos nos dice: nos hemos sido llamados para esta misión. Aquí usa la palabra apostolado, pero todos hemos sido llamados y encomendados para esta misión. Cuando dice: y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta es una misión que nosotros tenemos. Reconciliar. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y por todo el mundo. Hacer la escritura y predicar. Esta es buena noticia. Este evangelio, ¿de quién? Mío. El evangelio de Dios. Dice la escritura. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Este siervo, como hermano, no crea que fue recibido con los brazos abiertos, de ninguna manera. No piense usted que ha sido comisionado por el Señor, va a tener los brazos abiertos. No, porque el Evangelio tiene eso, hermano. Que el Evangelio, el verdadero Evangelio, hace un efecto de un grato recibimiento a nosotros. Menos que Dios trata con esas personas. Y eso fue lo que pasó, porque fue un proceso. A Pablo no lo aceptaban. No aceptaban su autoridad, no aceptaban lo que decía. Luego, él más adelante dijo: ustedes son el sello de mi apostolado. Porque tuvo que, en su vida, ser siervo, demostrar que fue comisionado. Demostrar que fue comisionado. Porque fue un proceso. Hay que ser siervo. Si tú eres comisionado por Dios, tienes que ser siervo. Para poder entender el Evangelio, primero hay que ser siervo. Que sea la primera cadena de este labor. Supongamos que todo esto que nosotros estamos estudiando es una cadena. Y la cadena tiene muchos eslabones. Y el primer eslabón es siervo. Si no somos siervos, no podemos entender el Evangelio. Porque si no somos siervos, podemos engreírnos, podemos entrar en el orgullo, podemos entrar en muchas cosas, hasta en el orgullo intelectual. Porque para poder ser y entender el Evangelio, la condición que el Señor nos ha encomendado, tenemos que ser siervos. Siervo del Señor, así de simple. Y fíjense que el apóstol Pablo toma de los otros siervos de él, de la tradición de los siervos, de Jeremías, de Isaías, y él aquí lo describe, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso quiere decir que el apóstol Pablo conocía muy bien las Santas Escrituras. Y fíjense, cuando habla aquí de las Santas Escrituras, tenemos que tener en cuenta que Pablo está hablando de la autoridad que tiene las Escrituras, que no es un libro cualquiera, que usted lo agarra, un libro de cuentos, no. Es la autoridad de las Escrituras, la autoridad misma de la Escritura. Que nosotros no dependemos de concilios de hombres, de ecumenismo, de que un fulano de tal dijo. No, es la autoridad de las Escrituras, es Dios mismo. Es Dios mismo, es el Evangelio de Dios. Cuando habla de las Santas Escrituras, está hablando del Evangelio de Dios, el Evangelio divino. La buena noticia que había propuesto en los profetas, Jeremías 1:5. El Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí. Es un llamado desde antes, un proyecto y una planificación de Dios en su sabio pensamiento. Dios llamó a Jeremías, y así como llamó a Jeremías a Isaías, Jehová me llamó desde el vientre, dijo Isaías, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria de mi nombre. David también. ¿Quién es el hombre para que tú lo tomes en cuenta? ¿Quién somos nosotros para que el Señor nos tome en cuenta? Para este ministerio, no cualquier ministerio, no cualquier verdad, sino una verdad divina de Dios, que es el Evangelio, que es poder a la salvación. El efecto de esta palabra, hermano, hace el milagro divino de la persona de regeneración. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que esto no es cualquier palabra, que esta es la palabra de Dios que hace el efecto divino y la aplica a través del Espíritu Santo y en la regeneración. Al igual que Pablo, todos hemos sido apartados por Dios para su propósito, para su plan, no para nuestro propósito.
y tú cumplirás el propósito en mí. Nuestra vida tiene una razón de ser divina. Debemos vivir conscientes de que hemos sido separados del mundo para servirle a Él. ¿No digo yo? Cristo vive en mí, separado del mundo. Ya desde aquí es una nueva vida en Cristo Jesús. La persona de Jesucristo como el centro del Evangelio, así mismo tenemos que verlo, como el centro del Evangelio, la persona de Jesucristo como el centro mismo, no hay otro centro, Él es el centro del Evangelio. Él no está en una esquina, en otra esquina, o fuera, Él está en el centro, es la autoridad máxima, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la supremacía. Él tiene toda la autoridad. Dice que Él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y fíjense, cuando habla de Hijo, está hablando de Padre e Hijo. Está hablando de una relación. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Era necesario para los judíos entender esto, que este hijo es del linaje de David, porque ya por los profetas había sido anunciado. Y esto es lo que confirma de que el Señor Jesucristo vive en carne. Y es lo que dice Juan, ¿verdad? Que si alguno dice que Jesucristo no viene en carne, ¿qué es? No tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Anticristo. Entonces de ahí es el reconocimiento de que Cristo vino como hijo. Y hay una relación de Padre, Hijo y el Espíritu Santo que hace la obra de la regeneración. O sea, los tres, ahí mismo está la Trinidad. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta es una obra divina, es una obra del Señor. Entendiendo que esto es una obra de principio a fin. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, los hermanos, los apóstoles y el apóstol Pablo, ellos iniciaron o pusieron las bases, los fundamentos del Evangelio. ¿Verdad que sí? Imagínense un edificio. Un edificio que lleva unas bases, ¿verdad? Unas bases profundas y unos fundamentos bien profundos. El apóstol Pablo, en una analogía, dice que él fue encomendado como perito arquitecto para establecer las bases, el fundamento. Ahora, una vez que esas bases están hechas y están hechas los fundamentos, y otra palabra más, cuando hacen las fundaciones, después vienen las columnas, a levantarse las columnas. Y después vienen las losas y se va formando completamente el edificio. Bueno, el apóstol Pablo menciona que él, como perito arquitecto, puso el fundamento, porque fue encomendado para esa labor, para ese ministerio. Luego todos los apóstoles fueron encomendados. Ahora, amados hermanos, ¿se puede poner otro fundamento? ¿No? Esto quiere decir que ya la encomienda del ministerio apostólico de apóstol ya fue hecha. Ya no hay otro fundamento. Y eso es lo que nosotros siempre nos referimos, que ya no hay una sucesión apostólica en cuanto a esto, porque ya el fundamento ya está puesto. No se puede poner otro fundamento. Si usted llega y pone, voy a reforzar el edificio, le voy a poner otra columna al lado. Eso es peligroso porque se va a derrumbar.
se va a crear grietas en el fundamento. No se puede poner otro fundamento. Ahora, más adelante, el apóstol Pablo dice que el que edifica sobre este fundamento, mire cómo sobre edifica. Mire, si quiere poner un piso más, mire cómo sobre edifica. Ahí está la situación. Porque todos hemos sido llamados a este evangelio y encomendados sinceramente a hablar lo que dice la Escritura. Lo que ya está dicho, lo que ya está establecido, lo que el apóstol Pablo y sus fundadores establecieron. Fíjense, eso está en 1 de Corintios, capítulo 3, verso 10. Miren cómo dice el verso 9. Porque nosotros somos ¿qué? Dice la Escritura que somos participantes de esta naturaleza divina. Versículo 9 del capítulo 3 de 1 de Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos siervos de Dios, un colaborador de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Lo que estábamos hablando anteriormente, me ha sido dada esta gracia, me ha sido dada. Esto es un regalo de Dios, no por mérito propio. Soy siervo por la gracia del Señor Jesucristo. Soy encomendado por la gracia del Señor. Soy apóstol por su gracia inmerecida, porque no me lo merecía. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si intenta hacerlo, ¿verdad?, le va a hablar nada. Le dice que cualquiera que predique un evangelio distinto a este va a recibir ¿qué? Maldición. Va a ser maldito por Dios. Porque no hay otro evangelio. No hay. Y cualquiera que quiera poner otro fundamento, cuando habla de fundamento, está hablando de la estructura evangélica. Todas las doctrinas, desde el inicio hasta el fin, todo lo que tenga que ver con el evangelio de Dios, con el evangelio puro, todo eso es el fundamento. Todas son las bases del evangelio: la resurrección, muerte, todas las doctrinas, la justificación, la gracia, la salud. Todo eso es el fundamento de ese edificio, son las bases. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si no se quema, es porque esa obra que hizo estaba acorde con el evangelio, con la obra de Dios y con el fundamento. Lo demás se va a quemar. Lo demás se va a quemar. Porque la obra de Dios es la que va a permanecer. Es su obra, no es mi obra. Ay, yo tengo esta obra, quiero hacer esta obra. Es la obra de Cristo, es la obra del Señor, no es mi obra. Si permaneciera la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa. Fíjense, por eso entiendo, hermano, cuando hacemos la obra del Señor, tenemos que saber, ¿verdad? No saber hacer, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque por más que usted lo haga por esfuerzo, nunca lo va a hacer bien. Pues ahí donde dice la Escritura que Él puede sentir así como el querer por su voluntad, por la voluntad de Dios. No por mi voluntad, no por mi propia fuerza, no es por mi intelecto, no es por mi capacidad, no es por las capacidades que yo tenga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy el templo de Dios? ¿Para qué tiene la palabra
libre y fuerte. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ese es cierto. Pase por ignorante. Cristo en mí, a nada. Para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo pertenece a Él. Todo lo le pertenece a Él. Y continuamos, hermanos, con Efesios. Efesios capítulo 2. Voy a leer esta parte para que la estudien en la casa. Efesios capítulo 2. Dice así, Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos acercó a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, un solo evangelio, un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, es un solo cuerpo nada más. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios, edificados. A esto voy aquí a hacer hincapié. Edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo quién? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más tarde, no puede ser, ¿no? Entonces llévese para su casa este capítulo de Efesios para que entiendan la unidad del Evangelio. Cristo nos hizo uno, de ambos pueblos derribando la pared intermedia. Ahora es un solo Evangelio, un solo plan de salvación, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, incluyendo los del pacto antiguo, incluyendo los de la gracia. Un solo Evangelio y un solo fundamento, es una sola escritura, es un solo edificio. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, por tu enseñanza. Sigue, Señor, ayudándonos a ser siervos tuyos, amados. Síguenos fortaleciendo, Dios amado. Aunque tú nos das ese privilegio
de ser llamados hijos tuyos. Tenemos una identidad, Señor, es la identidad de ser servidores tuyos, mi amado, siervos de Cristo. Gracias, mi Dios amado, por todos esos beneficios que tú nos has dado, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, aleluya, por el mensaje. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo cada día en nuestra vida, mi Dios amado, a vivir, Señor, como dice el apóstol Pablo, aprender, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y el Señor Jesús mismo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón.